Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, a Vive la Esperanza. Un domingo más que el Señor nos permite venir y nos presta vida, un domingo más en el cual podemos compartir también la palabra con ustedes, porción de la Escritura. Estamos en la carta a los Hebreos, hermanos. Estamos en la carta a los Hebreos. Mantenga su Biblia abierta y ahora vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, traigo hoy dos enseñanzas solamente para ustedes, dos enseñanzas. La primera está dividida en los versículos desde el 1 hasta el 10 y la segunda está dividida desde el 11 hasta el final prácticamente. Son 28 versículos el día de hoy que vamos a analizar. Entonces vayamos a la porción de la Escritura y permitamos que Dios se hable a nuestra vida conforme nuestro corazón necesite. Y vamos a leer primero, hermanos, ahí del 1 al 10, dice así. El primer pacto tenía sus normas para el culto. Bueno, me detengo ahí, hermano. Recuerde usted que la semana pasada vimos el tema del sumo sacerdote de un nuevo pacto, o sea, Jesús haciendo un nuevo pacto, y va a recalcar prácticamente el asunto del nuevo pacto en el capítulo 9, el autor o el escritor. Entonces dice así: el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Se habilitó ese santuario de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto. Ahí, hermanos, quiero que preste usted atención al tema del arca del pacto, ¿sale? Porque este capítulo va a estar prácticamente, o esta parte está enfocada en eso, esta enseñanza. Dice, entonces, la segunda parte estaba el lugar santísimo, la cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto. Y nos dice cómo estaba el arca del pacto, toda recubierta del oro. Y también nos dice, dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había sido retoñada o que había retoñado, y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arca. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle, ahorita veremos eso. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de regulaciones externas relacionadas con alimentos y bebidas y diversas ceremonias de purificación, y escucha esto, que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Me encanta, hermanos, cómo termina por lo menos esa parte ahí, porque los que dividieron la Escritura y pusieron versículos, capítulos, ahí decidieron por lo menos concluir la primera parte del capítulo 9, porque en el versículo 11 ya hace como que otro cambio de tema. Pero me gusta cómo termina en el versículo 10, dice que todo esto fue asunto de bebidas, de comidas, de alimento, de cuestiones de ceremonias de purificación, que son válidas, pero añade lo siguiente: son válidas ¿hasta qué momento? Hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Padre, habla nuestra vida en esta hora. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, a través de la Escritura, la Biblia, nuestra única norma de fe y práctica, Señor, nuestra norma, nuestra guía. Padre, gracias por tu preciosa palabra, la cual hoy está siendo expuesta delante de tu iglesia. Padre, expón tu palabra, comparte lo que tú quieras para tu iglesia, esparce esa semilla como sembrador que eres por excelencia, y que caiga en nuestro corazón representando la buena tierra, y saliendo de aquí demos fruto a 100 por 1. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. La primera enseñanza, hermanos, que encontramos ahí en los versos del 1 al 10, la primera enseñanza es tiempo de reformar todo. Es tiempo de reformar todo. En estos versos, iglesia,
el autor muy brevemente resume las dos partes más importantes del templo de Jerusalén. O sea, el templo, hermanos, obviamente estaba grande, tenía obviamente su capacidad, pero de lo más importante del templo eran dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Ya hemos hablado mucho de eso porque el autor lo viene compartiendo, incluso la semana pasada tocamos ese punto. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes, no podía entrar ahí cualquier judío, ahí solo entraban los sacerdotes, ni siquiera un gentil. Es más, un gentil tenía su área reservada para los gentiles, estaba algo llamado en el templo el patio de los gentiles. Entonces un gentil jamás iba a entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Obviamente entraron cuando llega Nabucodonosor y todo eso, lo que pasa, que pasó históricamente, sabemos, y que Jeremías había dicho y otros profetas de que iban a dejar en ceros, literalmente pelón, el templo, ¿sale? Entonces ahí ya pudieron entrar los gentiles, pero en ese aspecto porque era la fuerza, porque iban a saquear y porque estaban prácticamente destruyendo a Jerusalén y estaban destruyendo el templo, saquearon prácticamente todo, si no me equivoco en la segunda que hizo Nabucodonosor, porque acuérdense que fueron varias y una de ellas ya Nabucodonosor decidió arrasar con todo. Y bueno, y entonces lo primero que nos enseña es el lugar santo y dónde entraba, el siguiente era el lugar santísimo, que representaba, simbolizaba la presencia misma de Dios ahí en ese lugar santísimo, y estaba delante de, o en el lugar santísimo, adentro de ese pedacito, ¿verdad? Porque tampoco era algo tan grande, pero en ese pedazo del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y nos dice el autor lo que había dentro del arca del pacto, que algunos no se ponen de acuerdo si estaban adentro, si estaban afuera, si estaban ahí encima, si estaban a un costado. Eso es lo de menos, hermanos, pero lo que sí nos dice es que el arca del pacto tenía el maná, el pan que cayó del cielo. Recuerda usted allá en el libro del Éxodo, cuando sale el pueblo, tenía la vara de Aarón que retoñó. Algunos saben la historia de dónde viene eso, y si no ahorita la vamos a ver muy abuelo de pájaro, muy someramente. Y tenía las dos tablas que eran los 10 mandamientos. Cuando dice las tablas de la ley, hermano, no se refería a toda la ley, porque la ley es muy amplia, eran los 10 mandamientos. ¿Sale? Ahorita vamos para allá. Entonces, lo primero en estos versos, hermanos, muy brevemente, el autor resume las dos partes importantes del templo de Jerusalén, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo. Asimismo recuerda el contenido que había dentro del arca del pacto, y que había el maná que comió el pueblo en el desierto, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Esto tiene un significado importante para llegar a ver a Cristo en todo, hermano. Por eso me emociona cuando estaba haciendo el sermón, me emocionaba porque alcanzaba a ver el arca como un tipo de Cristo, o las cosas que estaban dentro del arca como algo que representa de alguna manera simbólica o futura o presente ya a nuestro Señor Jesucristo. Pero llama la atención que en el versículo 5 al final dice el autor, porque empieza a hablar, ¿verdad?, de lo que hay en el arca. El versículo 4 dice, el cual estaba repleta de oro, y el arca del pacto recubierta de oro. Dentro del arca estaba la vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines, porque puede ser que el arca tenía una tapa, y esa tapa hicieron dos querubines, ¿verdad? Entonces que representaban ahí protección de lo que había ahí adentro. Entonces encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arca. Y me llama la atención lo que dice el versículo 5 al final, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. ¿Por qué, hermano? Quiero pensar dos cosas posibles que el autor no quiere dar más detalles sobre el tema del arca del pacto. La primera, porque ya no tiene tiempo ya para explayarse más en lo que viene diciendo. Lo que puede decir es que si yo les comparto hermandad hebrea, si yo les comparto hebreos entonces nos vamos a detener mucho tiempo. Entonces no tiene caso ahorita hablar de eso en detalle. Por eso dice, no se puede hablar de eso en detalle. Y la segunda, que yo creo que va más por ahí, esa es mi lógica humana, mi lógica teológica o como teólogo, es que el arca del pacto ya no está, hermanos. El arca del pacto en ese momento de la historia que él está escribiendo, incluso en el tiempo que Jesucristo vino, el arca del pacto ya no estaba ahí seguramente. Ya no estaba ahí porque ya se la habían llevado. Históricamente se sabe que, históricamente ha sido una polémica el tema del arca del pacto. Es más, hasta Indiana Jones tiene su película, ¿verdad? No sé quiénes son fans de Indiana Jones, yo no soy tanto, ¿verdad? Pero, y el arca perdida, o el arca del pacto. Los nazis
Hitler se empeñó en tratar de buscar el arca porque está perdida, y no es de ahorita, es de hace siglos, hermano. Entonces, en ese momento de la historia, seguramente el arca ya no está. Algunos piensan que se la llevó Nabucodonosor en la segunda ocasión que fue y dijo, ya estuvo bueno, ahora sí ahora sí que voy a rasurar todo, incluso el templo, y quitan todo, ¿sale? Entonces, probablemente en los tiempos de Jesús el arca ya no está ahí. Sí está el lugar santísimo, sí se seguía ofreciendo ahí sacrificio y cada año entraba el sacerdote, pero probablemente el arca ya no estaba ahí, ya se la habían llevado. O ya sé que se lo llevaron los babilonios con Nabucodonosor en su segunda ocasión que arrasó el templo, o dicen algunos, porque esa es una leyenda también, que fue a parar a Etiopía. Es todo un rollo. Por eso usted me pregunta, pastor, ¿dónde está el arca? ¿Qué pasó? Yo no le sé decir, porque no se ponen de acuerdo qué pasó en realidad con el arca. Pues una cosa es cierta, no está el arca aquí, ¿sale? Algunos piensan que por ahí está, otros piensan que de plano no. Alguna interpretación de Apocalipsis dice que incluso Dios se llevó la misma arca hacia el cielo, porque hay un pasaje de Apocalipsis donde Juan ve un arca, ¿verdad? O ve el arca del pacto. Ahora, hermanos, cuando yo digo arca, hermano, a lo mejor usted está imaginando un barco, pero no es un barco, o sea, es una caja cuadrada, que así le llamaban el arca del pacto. Si no vaya usted a pensar como un barquito, no sé qué esté pensando, pero era un cuadrado, un rectángulo, pues, y encima los querubines, repleta de oro, etcétera, y lo que había dentro. Entonces no se sabe qué pasó en realidad con el arca. Yo estoy seguro que en ese momento de la historia ya no está el arca ahí, aunque se seguía haciendo sacrificios, se seguían haciendo muchas cosas. Por eso es que el autor dice, pues no hay tantas cosas de qué hablar, porque pues ya no está. Entonces, pero bueno, nada más así como someramente usted busque historia del arca del pacto y todo eso, y va a aprender mucho sobre el tema, ¿sale? Pero no, yo les digo lo mismo, no me da tiempo ahorita para hablar en ese detalle. Me uno al autor de Hebreos, porque podría compartirles más cosas. Pero bueno, algunos piensan que antes de que entrara Nabucodonosor la sacaron, que la llevaron a Etiopía y de la movieron y no sé qué, y se enterró y cuánta cosa y media. Hasta anda por ahí una historia, creo que es un teólogo, no sé qué, diciendo que el arca del pacto en realidad estaba debajo de la cruz de Jesucristo. Yo no creo eso. Pero bueno, el punto es que no se ha encontrado hasta el día de hoy el arca del pacto, porque este hombre hasta dice que ahí que se encontró, que ya la encontraron y que encontraron sangre, y que esa sangre nada más trae un ADN, pues sí, pues el de obviamente de María, porque el del Señor pues no lo trae, el del Padre. Entonces, y cosas así que tú dices, qué interesante, pero bueno, son cosas que yo ahorita todavía mi mente no puede creer, aunque no sería tampoco imposible. Pero bueno, entonces recuerda el contenido del arca. Esto tiene un significado importante para llegar a ver a Cristo en todo. En Éxodo 16, 33 y 34 se nos dice que pusieron 2 litros del maná dentro del arca con el fin de conservarla para las generaciones futuras. Entonces lo que nos dice el escritor allá en Éxodo, para no ir al pasaje, hermanos, y no extenderme tanto, el escritor de Éxodo, ¿verdad?, menciona que Moisés da la orden a Aarón y le dicen, toma del maná, porque obviamente en ese momento de la historia seguía cayendo el maná, el pan del cielo, y se toma 2 litros, que es un efa, y bueno, hay varias cosas que se traduce al día de hoy como litros. Entonces toma 2 litros y mételo en el arca, y ahí se preservó, ahí se conservó, y dice que para las futuras generaciones sale el maná. Recuerde usted el maná. Entonces ahí también, ¿verdad?, estaba Aarón, y hace caso y pone el maná. Entonces se dice que pusieron 2 litros de maná dentro del arca con el fin de conservar las generaciones futuras. Estaba también, hermanos, la vara de Aarón, la cual el origen, ahora, no era nada más la vara de Aarón, sino la vara de Aarón que había retoñado. Y quiero que vayamos a la historia, aquí sí quiero que vayamos, ahorita le voy a decir, por aquí creo que anoté el pasaje. Entonces estaba también la vara de Aarón, la cual su origen es desafortunado, porque surge de una rebelión de un israelita llamado Coré, que se rebeló contra Moisés y contra Aarón, pero que en realidad su rebelión fue contra Dios mismo. La vara ese día retoñó y se puso dentro del arca como señal para los rebeldes, y eso lo encontramos en Números capítulo 17, y quiero que vayamos allá a Números capítulo 17, porque eso sí quiero que nos detengamos un momento ahí. Números capítulo 17, usted tiene que leer en su casa el capítulo 16, porque yo le resumo el capítulo 16, se revela Coré, que no está a gusto con lo que está haciendo Moisés ni Aarón, quieren el liderazgo de Aarón y de Moisés, Coré,
y no nada más él, sino él y 250 hombres o 250,000 hombres, no me acuerdo, pero ahí está en el capítulo 16, se rebelan y Dios los elimina. Dios los elimina. Eso está en el capítulo 16, no vamos a leer el 16, pero Dios los elimina, hermano. Dios se los revienta porque está mostrando, Moisés y Aarón son mis siervos. Ahora, Coré era de la misma línea de Aarón. Quería usurpar el puesto de Aarón. Y quería el liderazgo que tenía ¿quién? Moisés. Entonces hace una rebelión, y no solo él solo, sino que se le une gente, y Dios se traga eso, la tierra se los traga a todos esos que querían y que se unieron a Coré. Por eso decía yo que el asunto de la vara de Aarón tiene un inicio triste. ¿Sale? Pero vamos al capítulo 17 y ya es después de lo que pasa. Dice, el Señor ordenó a Moisés, diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal. A ver, vamos a tantito al 16. Vamos al 16, ahí, de vueltas ahí a su escritura, nada más para leer el principio. Coré era hijo de Izar, nieto de Coad y bisnieto de Leví. Y los rubenitas, Datán, Abirán, hijos de Eliabión, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes de la comunidad que habían sido nombrados miembros del consejo. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes ya han ido demasiado lejos, y ya hasta ahí me detengo. Pero así empieza la rebelión de Coré. ¿Y quiénes eran, hermanos? Eran líderes. O sea, no es que, pues, ¿quiénes son estos que se están revelando? No, no sabemos quiénes son, no. Eran líderes del pueblo, eran parte de la comunidad, eran personas con renombre que se unieron a Coré. Coré era de la tribu de Leví, pero se unieron, por lo que leemos ahí, de otras tribus, 250 más, para sublevarse, para levantarse contra Moisés, contra Aarón, porque no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Ahora, hermano, entiende tú que lo que estaban haciendo Moisés y Aarón eran por indicaciones del Señor. Entonces a ellos no les agradó y para no hacer tan largo el cuento, el Señor los mata con sus familias. Porque a Dios, hermano, si algo Dios en su momento quería, no sé si todavía, la verdad, pero es, si va a hacer este mal, vamos a extirparlo de una vez todo. ¿Sale? Vamos a extirparlo, porque así también decía, hermanos, cuando había un hijo rebelde y contumaz, sus papás tenían que traerlo a la asamblea y decían, este hijo mío es rebelde, contumaz, no hace caso, y tenían que matarlo a pedradas. Y Dios dice, así exterminarás el mal de Israel. Entonces así actuaba Dios, hermano. Usted dice, ay, ¿cómo es posible que Dios no los perdonara? Así quiso en ese momento de la historia. Hoy es otro momento, hoy la situación es completamente distinta, pero en ese sí es, Dios no batallaba. Decía, ¿están rebelando? Me los voy a llevar, los voy a eliminar, y es lo que Dios hacía, hermano. Es lo que Dios hacía. Entonces con Coré hizo eso, ¿sale? Me estoy deteniendo aquí, pero va a valer la pena. Usted téngame paciencia. Versículo capítulo 17. El Señor ordenó a Moisés, después de eso y después de que ya murieron y que la tierra se tragó a Coré, a su familia y a los 250 con todo y su familia, desafortunadamente hasta los niños pagaron ahí, pero bueno, el Señor ordenó a Moisés, dile a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las tribus de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal deberá tener su vara. Colócalas en la tienda de reunión frente al arca de las tablas del pacto donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De tal manera me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. ¿Sí entiendes el tema, hermano? Bueno, Moisés lo comunicó a los israelitas y a los jefes y entregaron 12 varas, una por cada tribu o por cada jefe patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. ¿Representaba qué tribu, hermano? La de Leví. Bueno, Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda donde se guardaban las tablas del pacto. Me detengo ahí. Obviamente, hermanos, todavía no estaba construido el templo. Acuérdate que la semana pasada te compartí, eran lonas, era tela y movían, ¿verdad?, el tabernáculo. Y bueno, pues ahí estaba, ¿sale? Entonces ahí estaba. Y dice al día, entonces la dejó ahí donde se guardaban las tablas del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda
y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, o sea, la vara de Aarón, vio que no nada más había retoñado, me detengo hermanos, era una simple vara. Era una simple vara. La arrancaron de cualquier árbol que tal vez había por ahí, aunque aquí parece ser que va a ser un árbol de almendro, no sé, ahorita vamos a ver, pero una vara la arrancaron y la pusieron. Era una vara común y corriente, recién cortada, recién arrancada, pero cuando entra Moisés a la presencia del Señor, ve que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas, o sea, las 11 más la de Aarón, y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y como jefe, y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca con las tablas del pacto. Por eso dicen, hermanos, que algunos saben si estaba dentro o estaba frente al arca, si estaba dentro del arca o si estaban afuera. El autor de Hebreos dice que estaba dentro, algunos piensan que no, que tal vez no cabía, lo que sea, no importa, hermanos, si estaba dentro, si estaba afuera, si estaba a un lado, si estaba encima. Aquí por lo menos la indicación del Señor es que la pusieran enfrente del arca, no adentro, ¿sale? Entonces dice, para que sirva de advertencia, dice, ponla enfrente del arca con las tablas del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Ellos estaban criticando, Coré y todos ellos murieron por haber criticado a Moisés y Aarón, pero el Señor se tomó esa crítica, ¿qué? Muy personal. Porque dijo, no los están criticando a ellos, me están criticando a mí porque ellos son mis siervos. Es lo que el Señor les deja en claro. Moisés hizo tal como el Señor se lo ordenó. Entonces los israelitas dijeron a Moisés, estamos perdidos, totalmente perdidos, mencionaron ellos. Dice, vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Pues es que acababan de ver que al día siguiente, que un día antes el Señor se había reventado a toda esa comunidad, ¿verdad? Que estaba en contra, entonces tuvieron miedo, pero Moisés intercede y Aarón interceden por el pueblo y el Señor no les hace nada, los deja con vida, porque pues obviamente entiende que eso tiene un principio de abusados con la rebeldía. ¿Sale? Entonces, hermanos, primero estaba ¿qué? Nos dice el autor de Hebreos, estaba dentro del arca, estaba primero ¿qué? Estaba el maná, representando ¿qué? El pan, el alimento para las siguientes generaciones, que es el pan que descendió del cielo. Pero entonces también estaba ¿qué? Estaba la vara de Aarón que retoñó, y dice, para que sea de testimonio a los que rebeldes. Pero había una tercera cosa también ahí, entonces dice ahí, y estaban las tablas de los 10 mandamientos, los cuales representaban el todo para el hombre, pues los 10 mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios, tu relación familiar y la relación con el prójimo para vivir de una manera digna y rectamente, ¿sale? Ahora, el autor indica que todo eso que estaba dentro o cerca del arca eran solo regulaciones externas y que son válidas hasta el tiempo en que todo sea ¿qué? Reformado. Hasta el tiempo en que todo sea reformado. Ahora, la palabra en el verso 10, reformar, en el griego, tiene la intención de enderezar completamente, de reedificar, de rectificar, de rectificación. Y es lo que Cristo, hermano, y con esto quiero llegar a esta conclusión de este primer punto, es lo que Cristo vino a hacer con toda su obra redentora. Es por eso que el autor se atreve a decir que todo lo demás ha sido obsoleto, porque no venía recto, no venía derecho. Estaba todo torcido, por no decir quebrado, ¿me entiendes? Entonces viene Cristo a reformar, a enderezar, a rectificar todo lo que había estado mal. ¿Qué había dentro? El maná. ¿No se quejó el pueblo del maná? Ya estamos hartos de este pan. Es más, desconfiaban. Dios había dicho claramente, a ver, mañana no va a caer maná. Recojan un día antes. Bueno, pues a veces no lo hacían y querían buscar al día siguiente. Y Dios les decía, todos los días va a haber menos este día. Ah, no, pues desconfiaban del Señor. ¿Y alguien sabe qué hacían? ¿Recuerdan? Cogían de más y se les pudría. Desde ahí viene la rebeldía, o sea, va junto con pegado. Entonces estaba ahí el maná como recordando para las siguientes generaciones, que recuerdan que yo voy a dar provisión. Estaba dentro del arca. ¿Y qué más había ahí? Estaba también
la vara de Aarón para los rebeldes, para ti, para mí, como recordatorio de que somos rebeldes. Y estaban los 10 mandamientos también, las tablas de la ley para decir, con estos 10 mandamientos te es suficiente para vivir, te soy suficiente. Entonces Cristo viene a enderezar todo, porque Cristo es el maná. Cristo mismo dijo, yo soy ¿qué? El maná que descendió del cielo. Cristo es nuestra solución a la rebeldía, hermano. Cristo es esa vara que retoña y que da frutos, ¿sí entiendes? Por eso decía yo que eso que está ahí nos lleva a Cristo. No el arca, lo que está en el arca, ya sea frente o esté adentro, nos lleva a Cristo. Él es ese retoño, no nada más dice que nada más salió algo ahí, no nada más retoñó, tenía flores y tenía fruto, almendro. Cristo es ese retoño, la Biblia dice que Él es el retoño. Que él iba a salir del retoño de David, te iba a salir, ya cortaste un árbol, pero si te das cuenta, yo acabo de cortar un árbol hace un par de semanas y ya empieza a salir, porque obviamente no le quité la raíz, pues ya empieza a salir del tronquito, ahí van, así es, esa es la enseñanza o la figura que hacen algunos de Jesucristo. La Escritura menciona que es el retoño que habrá de venir. Y los 10 mandamientos, Él vino a cumplir toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Entonces, ¿a qué te llevo? No importa si el arca no se encontró, hemos encontrado a Cristo, ¿me entiendes? No importa si el arca está perdida, o si está en el cielo, o si está enterrada. El punto es que sabemos algo más que es del arca, algo más que el arca, y es Jesucristo. Jesucristo es el pan que descendió del cielo, Él es nuestro verdadero maná, Él es la solución a tu rebeldía y a tu pecado. Y Él es el todo para tu vida a través de 10 mandamientos y las enseñanzas que nos ha dejado hoy a través de la Escritura. Y eso nos lleva a Jesucristo. Él es el que viene a enderezar todo. Él es el que viene a enderezar esa rebeldía. Él es el que viene a enderezar todas tus quejas. Él es el que viene a enderezar absolutamente toda tu vida. Viene a reformar. Siempre hablamos octubre, viene octubre, y octubre le llamamos el mes de la reforma. Pero el gran reformador en realidad es Jesucristo, hermano. No Lutero, no Calvino, no Zwinglio, los famosos. El gran reformador, y no nada más de la reforma en cuanto a la ley, de la historia, es Jesucristo. El gran reformador es Jesucristo. A mí me emociona compartirte esto. A lo mejor a ti no, pero tú no estás aquí, pero me emociona porque Él es el gran reformador. Por eso dice ahí, todo esto dice, recibe, ya ves que me movió aquí, dice, estamos en el capítulo 9, dice, todo esto, dice, y diversas ceremonias de purificación son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Entonces, Cristo es quien viene, amado hermano, a reformar prácticamente todo. ¿Sale? Entonces, es lo que Cristo vino a hacer con toda su obra redentora. Es por eso que el autor se atreve a decir que todo lo demás ha sido obsoleto, porque no venía recto, no venía derecho, estaba todo torcido, por no decirlo quebrado. Es más, ¿cómo estaba la nación, hermanos, en el tiempo de Cristo? ¿Cómo estaban los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas? Estaban alejados de Dios, estaban totalmente alejados, estaban quebrados, estaban mal. Entonces Cristo viene a rectificar todo. Cristo viene a enderezar lo que estaba torcido. Es lo que Cristo vino a hacer con su obra redentora. Es por eso que el autor menciona eso. Es por eso que la Escritura le llama a Cristo el nuevo Adán, porque Él es el que viene a restaurar todo. Así como dice el autor, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado, por Adán. Y por un solo hombre entra ¿qué? La gracia, la restauración, la rectificación, el poner derecho todo. Por eso se le llama ahora a Cristo el nuevo Adán. Por lo tanto, esos mandamientos que estuvieron dentro del arca de Cristo también nos recuerda que se pueden cumplir. Ese maná que estaba dentro nos recuerda que Cristo es el verdadero maná, el verdadero pan que descendió del cielo. Y también Cristo representa esa vara de Aarón, ese retoño que da fruto, que reverdece en tiempos donde los rebeldes se oponen a Dios. Ayer hablaba con mi esposa y hasta eso no se enojó, pero estábamos en el desayuno y me estaba hablando y de cosas y lo que está pasando en el mundo y las calamidades y no sé qué, y yo alcancé a percibir ciertas cosas y yo lo único que le dije es, ya guarda silencio tantito, ya deja esa situación, porque a veces, hermanos, sinceramente hay cosas que nos amargan de las situaciones que pasan en el mundo, la verdad. Ahora, es lo que está pasando, esa es una realidad, no podemos hacernos de la vista gorda. Hay pederastas, hay violaciones, se están muriendo niños, se están haciendo... Y uno pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué está pasando? Entonces,
Yo le decía algo parecido a esto. Dios sigue teniendo el control, aunque a veces no lo parezca. Y la maldad no va a terminar. Guarda tu corazón. Yo, en resumen, lo que le estoy diciendo, guarda tu corazón de eso, porque parece que hasta estás compartiendo odio. No te encajes con eso. Si es una realidad y hay gente mala y perversa, y para colmo estaba ahí el vaquero pegándole a la vaca y diciéndole a su hijo de 3, 4 años ya enseñándole a pegarle a la vaca, porque estábamos platicando y mira, y así de, no me ayudes, vaquero, ¿no? Pero es el mundo en el cual, hermanos, vivimos, es el mundo en el cual estamos inmersos, pero Él es el gran reformador. Él puede reformar la vida, el corazón de las personas. Eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Entonces, esos mandamientos que estuvieron dentro del arca de Cristo los cumplió. Él es el maná, Él es esa vara para aquellos rebeldes, ¿verdad? Él es el que quiere, Cristo es aquel que quiere acercar al rebelde a una relación con el Padre. Mencioné esto porque en los tiempos de rebeldía, los que se oponen a Dios, Dios sigue siendo el Rey. Dios sigue siendo el retoño, Jesucristo sigue siendo el maná que descendió del cielo en medio de toda esta situación, en medio de aquel violador, en medio de aquel asesino, en medio de aquel pederasta, en medio de toda situación que estamos pasando, en medio de aquel asesino, en medio de aquellos narcotraficantes, en medio de toda la situación. Dios es el reformador, Jesucristo es el gran reformador y Él sigue teniendo control aunque haya rebeldes. Toda la historia ha tenido rebeldes, toda la historia, empezando por Adán y Eva. Y la historia va a terminar con rebeldía. La pregunta es, ¿vamos a ser esos rebeldes? ¿O vamos a permitir que el reformador de todo transforme en realidad nuestra vida? Entonces, Cristo es ese que quiere acercar al rebelde a una relación con Él y con el Padre. Cristo es quien viene a reformar, enderezar y rectificar nuestra relación rota y rebelde con el Padre. Cristo es el gran reformador de todo lo pasado, pero también Él sigue obrando por medio del Espíritu Santo para reformar todo nuestro presente y sin duda todo nuestro futuro. Así que el tiempo señalado del cual el autor habla para reformar todo ya está cumplido en Jesucristo. En el versículo 10, cuando Él dice que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo, Él en ese momento va a llegar a Jesucristo y decir, ya ese tiempo ha llegado. Y ese tiempo es el que estamos viviendo, porque Cristo ya prácticamente, amados hermanos, reformó todo y sigue reformando, y no nada más lo de la ley y todo eso, sino que Él está incluso hoy transformando y renovando constantemente, rectificando, enderezando nuestra vida. Y es lo que hace Cristo hoy en día. Versículos del 11 al 28, dice así: pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santificaban, de modo que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios para purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificados con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas,
simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios a favor nuestro. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entraba en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Sale? Entonces la primera enseñanza, hermanos, es tiempo de reformar todo, y Cristo prácticamente reformó todo. Y la segunda enseñanza y última, en estos versículos del 11 al 28, es el beneficio del sacrificio de Cristo. El beneficio del sacrificio de Cristo. Y tengo por lo menos para ustedes 2, 4, 6, 8. Si no cuento mal, 2, 4, 6, 8 beneficios del sacrificio de Cristo. Muy someramente se los comparto. Primero, lo primero que el autor vuelve a dejar en claro es que el santuario en el cual están en ese momento de la historia hablando es un santuario hecho por manos humanas. Pero deja en claro que en el cual Cristo entró no es el terrenal, sino el verdadero, en donde está ¿qué? El Padre. Cristo está en el verdadero santuario, hermanos. Ahora, Cristo no entró en el lugar santísimo. ¿Estás de acuerdo? Pero cuando Él fallece, cuando Él dice sus últimas palabras en la cruz, dice la Escritura que el velo que dividía ese lugar del lugar santo al lugar santísimo se rasgó, dando total entrada y acceso a cualquiera que pueda o quiera tener ¿qué? Relación con Dios, porque los judíos incluso limitaban el acceso a Dios, ¿sale? Cuando Dios, hermanos, desde el principio quería que ellos fueran de testimonio a las naciones, les prohibían, ¿verdad? El acceso incluso tenían ahí, no podían entrar a cualquier parte del santuario, ahí estaba, tú eres gentil, este es tu lugar. Y tú no eres sacerdote, este es tu lugar, no puedes pasar más allá porque nada más entran acá sacerdotes y aquel lugar solamente el sumo sacerdote. Y así también había cosas que estaban establecidas. Pero Cristo cuando muere deja el acceso total al lugar santísimo. Por eso más adelante, no creo que ya lo vimos, por eso es que más adelante el autor de Hebreos va a decir entonces, acerquémonos pues confiadamente que al trono de la gracia para hallar misericordia, para también hallar para el oportuno socorro para nuestra vida. ¿Sale? Entonces, porque el lugar está abierto, hermanos. Cristo vino otra vez a rectificar, a enderezar, a reformar todo lo que se había perdido. En ese momento histórico en que Cristo vino, la relación entre los religiosos y Dios estaba mal. Estaba quebrada. Y viene Cristo a enderezarla, pero ellos no quisieron enderezarla. Al contrario, mataron al Mesías. Entonces, primero el autor vuelve a dejar en claro que el santuario en el cual Cristo entró no es el de aquí, sino el verdadero en donde está el Padre. Entonces, el beneficio del sacrificio de Cristo tiene por lo menos los siguientes aspectos, que ahí están todos, ya lo leímos. El primero, el beneficio del sacrificio de Cristo tiene los siguientes aspectos. Primero, fue un sacrificio una sola vez y para siempre. Fue un sacrificio una sola vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba cada año. Ni siquiera cuando él se le ocurría entrar en la presencia del Señor, no. Cada año tenía que entrar. Si no era ese día y esa hora y ese año, él podía morir porque no estaba para él autorizado el acceso. Dios ya había indicado, vas a entrar en el lugar santísimo cada cierto tiempo, cada año vas a entrar una sola vez, vas a hacer primero sacrificio por ti, por tus pecados, y después por el pueblo, y entonces vienes y te presentas delante de mí y haces sacrificio por el pueblo. Entonces fue un sacrificio, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, no comparado con el sumo sacerdote que entraba cada año. Si ese sacerdote vivió 20 años y 20 años estuvo oficiando, pues entró 20 veces al lugar santísimo. Y moría y escogían otro y volvía a entrar y así cada año. Pero Cristo solo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. No se necesitó más. En la Escritura leemos y sacrificó Salomón 2,000 machos cabríos y 300 terneros y no sé qué, 400 bueyes y cuánta cosa y media.
¿Cuánto sacrificio habrá hecho la nación, hermanos? ¿Cuánto para perdón de pecados? Porque para eso era, porque aquí dice, sin derramamiento de sangre no habría perdón, ¿de qué? Pues de pecados. Pero Cristo solo tuvo que hacer un solo sacrificio. Por eso, Juan el Bautista, cuando lo ve venir o cuando lo ve pasar, dice, he ahí que el buey de Dios, el macho de Dios, la palomita de Dios, no, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el cordero tiene, ahora, aunque todos esos animales que te mencioné tienen que ver con el sacrificio, el cordero es especial. Porque el cordero fue usado en la Pascua. El cordero fue usado en la muerte de los primogénitos allá en el Éxodo. ¿Te acuerdas de la última plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Y qué usaron? La sangre de un buey, de una paloma, de un toro, de un cordero. Y si era mucho el cordero, tenían que compartirlo. Acuérdate esa historia del Éxodo, ¿sale? Si la familia era pequeña, que yo no conozco a un judío con familia pequeña, pero si el cordero era muy grande y la familia pequeña, ¿qué te gusta pequeña? 7, 8, digo, no sé, nada, no sé, pero 4, 5 por lo menos. Dice, si era mucho, tienen que compartir, rociar la sangre y pondrán los dinteles, porque tiene que ver con eso. Entonces Jesucristo, por eso la presentación de Él es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el sacrificio de Cristo primero, fue un sacrificio una sola vez y para siempre. Segundo, fue un sacrificio propio y voluntario, no requirió de algún animal para ser sacrificado. El sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio propio, voluntario. Señor, no vayas, le dijo Pedro, que no te acontezca tal cosa, porque Jesús fue bien claro, voy a ir a Jerusalén y desde ahorita les digo, voy a morir y mi vida va a ser entregada en manos de pecadores. Señor, ¿cómo crees? No. Aléjate de mí, Satanás. Él sabía lo que iba. Sí, qué hermoso, y el domingo de palmas y de ramos, y hasta aquí y traemos palmeras y cuánta cosa y media ese domingo. Y a los pocos días estaban crucificándole. Esa entrada triunfal, esa entrada fue su entrada a la muerte, hermano. Si es una entrada triunfal, se le ha llamado la entrada triunfal, pero es una entrada a la muerte, porque Él va a morir a los días. Él está entrando un domingo y va a morir el día viernes. Va a morir por ti y por mí. Entonces pero fue voluntario, fue propio. No requirió de algún animal para ser sacrificado. Cuando alguien llevaba un animalito a ser sacrificado, ¿qué hacía, hermano? Se lo llevaba. O lo llevaba cargado, lo llevaba con los mecates, y él venía y aquí traigo mi vaquita, traigo el buey, o traigo el corderito, lo que sea. Lo llevabas, pero Cristo nadie lo llevó. Cristo fue voluntario. Él fue solo. Como oveja fue llevada al matadero. Y sin decir nada, Él fue a morir. Por eso, hermanos, es que dice la Escritura que le enjuiciaban y le decían, y dinos y conteste, no sé qué, dice que su boca sellada, porque Él estaba cumpliendo la Escritura. No abrió su boca. Lo único que dijo es, ya, dinos, ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Ya, eso fue lo que dijo y con eso lo condenaron. Con eso lo condenaron. Ya era algo que ellos iban a hacer. Nada más esperaban que algo dijera para condenarlo. Entonces, el beneficio del sacrificio de Jesús fue un sacrificio una vez y para siempre. Es un beneficio, es una bendición. Fue un sacrificio propio y voluntario, no requirió de algún animal para ser sacrificado. 3, fue un sacrificio con bendición eterna, rendición eterna. Fuimos comprados a precio de sangre preciosa, porque ahí dice el autor, lo acabamos de leer, que fue un sacrificio que trae una bendición eterna. La bendición antes, hermanos, era anual. Cada que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo era una bendición anual, protección todo un año para el pueblo, etcétera. Y otra vez iba cada año. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio con bendición eterna. Nos ha redimido. Redención eterna, fuimos comprados a precio de sangre, y redención tiene que ver con que tú estás de aquel lado y alguien viene y te compra. Gracias por redimirme, por rescatarme de la condición en la cual me encontraba.
¿Quieres un ejemplo de redención? Ve la historia de Ruth y Boaz. Estaban quebradas, hermano. Tronadas, quebradas, las dos, en la ruina, en la quiebra. Amargada, Noemí. Hasta se cambió el nombre a Mara, que significa amargada. Pero encontraron en él un redentor. Entonces Boaz es algo parecido a Cristo, que redime a un par de mujeres, y de ahí viene precisamente el Mesías, de esa descendencia. Entonces fue un sacrificio de bendición eterna, redención eterna, fuimos comprados por sangre preciosa. Otra cosa más, fue un sacrificio perfecto que cambia todo nuestro interior. Dice ahí, limpias por fuera, menciona ahí el versículo 13 al final, que solo limpiaba por fuera. Pero si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu se ofreció sin mancha, purifica nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Entonces, lo que hace también el sacrificio de Cristo, amados hermanos, es que el sacrificio de Cristo perfecto cambia todo nuestro interior. El sacrificio que hacía el sacerdote nada más era así como que exterior, porque la gente no cambiaba. Iban constantemente y ofrecían sus sacrificios cada día, cada semana, pero seguían siendo iguales, y llega un momento en que Dios dice, esa no era la idea del sacrificio. Por eso llega un momento en que Dios dice, estoy harto de sus sacrificios. Quiero que seas justo, quiero que seas recto, quiero que se ame, quiero que ames a tu prójimo, no que estés cobrándole el interés a tu prójimo, no que tengas a tu hermano judío de esclavo, porque esa es la queja de los profetas menores. La no rectitud, el ser injustos con los mismos judíos y con la gente de allá afuera. Su moral estaba mal, pero ahí traían su corderito, ahí traían su sacrificio y seguían siendo igual. Por eso dice el autor, era algo que externo, pero ahora con el sacrificio de Cristo, a través de la obra redentora, cambiadora del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando entregamos nuestra vida a Él, entonces Él transforma no nada más nuestro exterior, sino nuestro ¿qué? Interior. Y eso es lo que más le importa a Dios, porque el exterior se va desgastando, dice la Escritura, pero el interior se debe de ir ¿qué? Renovando. Otra cosa más, fue un sacrificio para que sirvamos a Dios. Eso lo dice ahí al final del 14, dice, a fin de que sirvamos al Dios viviente. El sacrificio que Cristo hizo fue también un servicio a nuestro Dios. Y entonces, así como Él hizo eso por nosotros, nosotros ahora debemos en gratitud, pues servir, amados hermanos, a Dios. Que no te pese servir a Dios. Que no nos pese, hermanos, servir a Dios, lo hacemos para Él. Cuando a ti te esté pesando servir a Dios, piensa en el sacrificio que hizo Cristo por ti. Piensa en el sacrificio que crees, es que no, y otra vez, y ahí van, y vuelven, y a lo otro, y no sé qué, y ahora quieren que haga esto y que vaya. Piensa en el sacrificio de Cristo. Estamos aquí destinados a servir, hemos venido a servir con tus dones, con tus talentos, con lo que Dios te ha dado, y estamos dispuestos a servir, debemos estar dispuestos a servir. Otra cosa más, fue un sacrificio para un nuevo pacto. Fue un sacrificio para un nuevo ¿qué? Pacto, y se llevó a cabo porque Él murió, sí resucitó, pero como dice ahí, para ser válido el testamento tiene que morir. Cristo murió, pero al tercer día ¿qué? Él resucita. Al tercer día Él resucitó. Entonces es un sacrificio para un nuevo ¿qué? Pacto. Entonces Él es el gran reformador, como te venía diciendo. Otra cosa más, fue un sacrificio para perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, dice el autor claramente, no hay perdón. Fue un sacrificio para perdón de pecados, hermanos. Fue un sacrificio para perdón de pecados. Y eso es algo que ya se está perdiendo mucho, incluyendo entre los cristianos. Ya hay cristianos que ya no creen en el pecado, o que ya no tienen necesidad de pedir perdón, pero la Escritura nos manda que hay que estarnos constantemente arrepintiéndonos, no cargar, porque si no entonces se cumple lo que dice la Escritura, vas a echar raíz de amargura. Tenemos que ir al Señor y pedir perdón constantemente en nuestra vida por los pecados que hemos hecho. Sí, fue un sacrificio una sola vez y para siempre, pero seguimos pecando, ¿me entiendes? Seguimos pecando y debemos ir al único sacrificio, a la única persona, a la única sangre preciosa, sin mancha, voluntaria, que fue a la cruz, y debemos ir a Jesús.
Fue un sacrificio con esperanza también, por último y por conclusión, fue un sacrificio con esperanza, pues esperamos su segunda venida. Y así termina ya en el versículo 27 y 28, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo, que ofrecido el sacrificio una sola vez para quitar los pecados a muchos, aparecerá que por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes que lo esperan. ¿Y no estamos esperando eso? Entonces el sacrificio de Cristo fue un sacrificio con esperanza, pues esperamos, amados hermanos, su segunda venida. Entonces el sacrificio de Cristo también quiero que entiendas, aunque incluye la resurrección, pero el sacrificio junto con la resurrección y su segunda venida, que se va a cumplir al tiempo que Él lo diga, eso crea esperanza. Y por lo tanto, pero todo parte ¿de qué? Del sacrificio de Jesús. Porque sin sacrificio, hermanos, no hubiera resurrección, y sin resurrección no hubiera ¿qué? Una vida eterna, como por lo menos la promesa que hoy tenemos, aunque la vida eterna ha existido desde el principio. Mas el justo por la fe vivirá. Siempre ha sido la fe y siempre ha habido vida eterna, pero ahora es a través de nuestro Señor Jesucristo directamente. Y gracias damos a Él por su sacrificio precioso de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra recibida el día de hoy. Gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Gracias por lo que has hecho con nosotros, Señor. En nosotros, por medio de nosotros, Señor, pecadores. Te agradecemos porque a pesar de nuestro pecado, Señor, nos usa, nos bendices. Podemos compartir tu palabra, Dios, gracias. Y esto lo hacemos por tu obra preciosa, gracias por tu sacrificio. Gracias, Padre precioso, por lo que representa el arca y por lo que podemos ver, Señor, de ella, ahora en ti. Gracias por lo que tú eres. Gracias porque tú eres el que es, el que era y el que ha de venir. Gracias porque eres, Señor. Y gracias porque vendrás. Gracias por tu gracia, por tu misericordia y por tu perdón, por tu sangre preciosa. Gracias porque eres el Cordero, fuiste el Cordero que quitó el pecado del mundo y sigue quitando y sigue limpiando, tanto en el presente, el pasado y lo porvenir. Gracias, Señor, una sola vez y para siempre. Gracias, y que ayúdanos a recordar que te servimos por amor, te servimos porque tú te sacrificaste por nosotros. Es lo menos que podemos hacer, iglesia. Debemos apartar tiempo para agradecer a Cristo su sacrificio, su resurrección, su vida, y orar por su segunda venida. Gracias, Padre. Ven, Jesús, cuando tú gustes, cuando quieras, Padre. Tu iglesia está lista, Señor. Así como estamos, Padre, tú nos vas a limpiar. Tú harás la obra perfecta y redentora en nuestra vida. Tú transformarás nuestro cuerpo, Señor. Tú transformarás y seguirás haciendo eso en nuestra vida, nuestro ser, todo nuestro interior. No nada más el exterior, sino todo nuestro interior. Sé con mis hermanos que necesitan de ti. Sé con mis hermanos que necesitan de tu palabra. Sé con aquellos que necesitan salvación. Sé con aquellos que necesitan tu perdón, tu gracia, tu misericordia, Padre. Sé con aquellos rebeldes. Sé con aquellos que han incumplido los 10 mandamientos. Sé con aquellos que no quieren retoñar. Sé con aquellos, Padre, que se quejan del maná, de la provisión. Sé con aquellos que nos hemos quejado incluso contigo. Nos hemos quejado no nada más contigo, nos hemos quejado de ti. No soy el único, hermano. Nos hemos quejado de ti. Porque tú no has hecho lo que queremos, no has hecho lo que nuestra regalada gana en ocasiones quiere, o nuestro orgullo, y todavía tenemos el descaro y la desfachatez de enojarnos e irte a reclamar cuando no debe ser así. Perdónanos cuando lo hemos hecho, Padre, empezando por mí. Oro por tu iglesia, Señor. El día de hoy, perdónanos, somos testarudos como tu nación. Somos a veces un pueblo de duro corazón y de dura cerviz. Pero hoy vamos a ti. Aceptamos tu sacrificio precioso. Que venga el maná que descendió del cielo. Queremos retoñar.
Ya no queremos ser rebeldes y ayúdanos a cumplir los 10 mandamientos y todo lo que has dejado en tu palabra para nosotros. Gracias, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.